En este vídeo vamos a hablar de diferenciales de orden superior. Ya vimos en un vídeo anterior la diferencial primera, vamos a hablar ahora de la diferencial segunda y de las diferenciales de orden superior. En este caso, diferencial segunda, tercera, cuarta, etcétera, etcétera. La diferencial segunda de una función f de Rn en R, para un punto x perteneciente a Rn, viene dada por la siguiente fórmula. D2 de diferencial segunda para la función f en el punto x. Simplemente lo que tenemos que hacer es sumar todas las derivadas parciales de segundo orden particularizadas en el punto y multiplicadas por los diferenciales respecto a las variables de las que se haya derivado esa derivada parcial. Esto provoca, por un lado, la suma de todas las derivadas parciales de segundo orden que dependen únicamente de una variable, es decir, que derivo las dos veces respecto de la misma variable. Y por otro lado, lo que nos aparece es, como las derivadas cruzadas conmutan, pues voy a tener dos iguales para cada dos variables que intervengan. Por tanto, voy a tener dos veces cada una de la derivada parcial cruzada. Es decir, haré la derivada parcial respecto de dos variables y eso lo multiplicaré por 2 porque habrá la respecto al orden que yo haga y la contraria, es decir, derivando en el orden contrario, en el orden inverso, que es lo que decimos aquí. Entonces, particularizando, para n igual a 2 y para n igual a 3 lo que tengo es, para dos variables, lo que tengo es la parcial respecto de x dos veces por su diferencial, o sea, dx por dx. La parcial de cruzada dos veces y la parcial de y dos veces. Obviamente he multiplicado todo por sus diferenciales. Para n igual a 3, pues tengo, ordenándolo de otra forma, tengo la de x dos veces, la de y dos veces, obviamente por sus diferenciales, la de z dos veces, y luego lo que tengo es dos veces cada cruzada, es decir, dos veces la de x con y sus diferenciales, dos veces la de x con z y dos veces la de y con z. Y esto se puede generalizar al número de variables que se quiera. Simplemente lo que voy a tener es, en primer lugar, la suma de todas las que se ha derivado dos veces de la misma variable, y luego tendré dos veces cada cruzada, es decir, de una variable con cada una de las otras. Y así hasta tenerlas todas, que es lo que viene escrito aquí en la fórmula genérica. La expresión de la diferencial segunda nos concuerda, y esto va a ser una ayuda, con el desarrollo de la identidad notable, pues a su 1 más a su n elevado al cuadrado, que tiene por resultado, pues primero la suma de todos los cuadrados y luego dos veces los productos de cada dos elementos que intervienen, que sean distintos obviamente, porque aquí ya nos aparece la multiplicación del elemento por sí mismo, sería de cada elemento por otro de los existentes. Pues el símil podría hacerse teniendo en cuenta que el a1 al cuadrado será la derivada respecto de la primera variable dos veces, que es a lo que está elevada, respecto de la segunda al cuadrado, respecto de la última al cuadrado, y aquí estas serían las cruzadas, o sea, la derivada respecto a la primera variable, respecto de la segunda, etcétera, etcétera. Para que quede más claro, vamos a verlo con un ejemplo. Y vamos a calcular la diferencial segunda de esta función. Entonces, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Si yo tengo la identidad notable x más y al cuadrado, y esto lo desarrollo, lo que me queda es esto, es x cuadrado más 2xy más y cuadrado. Entonces, x cuadrado, ¿qué significa? Pues en nuestro caso va a significar derivar respecto de x dos veces. X por y, ¿qué significa? Pues va a significar derivar respecto de x y respecto de y, una vez respecto de cada variable. Y cuadrado va a significar derivar respecto de y dos veces. Entonces, cuando haga la diferencial segunda, lo que tengo que hacer es reemplazar x cuadrado por la derivada parcial respecto de x dos veces por su diferencial de x al cuadrado. Reemplazar esto, dejando el 2 obviamente, por la cruzada, y reemplazar esto por la de y dos veces, cada una por los diferenciales que le correspondan. Por tanto, vamos a empezar a calcular primero las derivadas parciales y después las derivadas de segundo orden. Parcial de f respecto de x en xy, pues será 3x cuadrado y cuadrado más 5y, y ya nada más porque todo lo demás depende de y o es constante, entonces daría derivada 0. Parcial de f respecto de y en xy, pues sería derivar respecto de y. Esto da 2x al cubo y más 5x más 12y al cubo. Y el 6 sería constante, pues no lo hacemos. Ahora vamos con las parciales segundas. Pues lo que tengo que hacer es simplemente la de x dos veces, la cruzada y la de y dos veces, porque son las que necesito. Entonces, la parcial segunda de f respecto de x dos veces en xy, pues esto es lo que nos saldría derivando respecto de x, pues serían 6x y cuadrado, y ya está. La parcial segunda de f respecto de y respecto de x en xy,
pues derivo esto respecto de y lo que me quedarían 6x cuadrado y más 5, porque esto sí que habría que derivarlo. Finalmente, y la coloco en orden, parcial segunda de f respecto de y dos veces en x y, pues sería derivar esto nuevamente respecto de y, nos quedaría 2x al cubo más 36y cuadrado, 12 por 3, que son 36. Y ya tendría las derivadas. Por tanto, ahora para construir la diferencial segunda lo que haría es diferencial segunda para la función f en el punto x y será, pues siguiendo esta nomenclatura, la parcial de aspecto de x dos veces. Pues entonces sería 6x y cuadrado por diferencial de x cuadrado. O pongo dx de x, me diré igual. Más 2, según la fórmula de la identidad notable. Y ahora la cruzada. La cruzada sería esto. Pues la pongo. Entonces esto sería 2 por 6x cuadrado y más 5. Esto sería 12x cuadrado y más 10, pero bueno. Diferencial de x, diferencial de y. Y más la que me queda, que es la aspecto de y. Entonces sería esto por su diferencial de y. 2x al cubo más 36y cuadrado, diferencial de y cuadrado. Pues esta sería la diferencial segunda. Lo único que podríamos hacer es arreglar esto y ponerlo como 12x cuadrado y más 10. Espero que quede claro cómo se hace la diferencial segunda. Vamos a ver ahora cómo serían las diferenciales de orden superior, que va a ser algo por el estilo a lo que hemos hecho con la identidad notable del cuadrado de la suma. Vamos a ver cuál es la expresión de la diferencial caésima. Bien, pues en la diferencial caésima lo que nos van a aparecer son las derivadas parciales de orden k, es decir, derivada k respecto de k y respecto de una serie de variables, de tal forma que la suma de las veces que he derivado pues me tiene que dar k, obviamente. Entonces la diferencial caésima lo único que tengo que hacer es sumar todas esas y ya está. Entonces, la diferencial caésima se puede ajustar también de la misma forma como, por un lado, la suma de las diferenciales respecto de una variable k veces y luego una serie de sumas respecto de las variables que van conmutando, porque si os dais cuenta, cualquier ordenación sigue siendo la misma, por tanto nos van a aparecer ahí los números combinatorios. Que vamos a ver aquí en esta observación, que nos va a dar una ayuda de cómo hacer diferenciales de orden superior. Entonces, para recordar la expresión de la diferencial caésima de una función de dos variables, pues podemos utilizar el desarrollo de la potencia caésima del binomio de Newton, de a más b elevado a k, que es esta. Entonces, a más b elevado a k, pues el sumatorio de j igual a 1 hasta k de k sobre j, de a elevado a j por b elevado a k menos j. Aquí, estos son números combinatorios que podemos obtener calculando con su fórmula, podemos obtener con el triángulo de Tartaglia, o bien si no sabemos los ciertos desarrollos, pues no tendremos que utilizarlo. Si no sabemos, por ejemplo, el de a más b al cuadrado no lo sabemos, el de a más b al cubo pues también lo podemos saber, pero si no, pues hacemos su desarrollo. Recordemos que k sobre j, por si alguien no lo recuerda, es k factorial partido de j factorial por k menos j factorial, ¿de acuerdo? Así es como se haría ese número combinatorio. Entonces, a elevado a j por b elevado a k menos j lo tendré que reemplazar por la derivada parcial caésima, en la cual he derivado respecto de la primera variable j veces y respecto de la segunda, pues el resto, k menos j veces. En particular, para el orden 2 ya lo sabemos cómo es, ya lo hemos hecho antes, pero para el orden 3, pues tendremos que el desarrollo de a más b al cubo es a cubo más 3a cuadrado b más 3ab cuadrado más b al cubo, y sustituimos cada una de estas cosas por la parcial que le corresponda multiplicada por sus diferenciales. Entonces, lo único que tenemos que hacer para hacer la diferencial tercera es la de x 3 veces, la de x 2 veces, la de y 1, la de x una vez, la de y 2 veces y la de y 3 veces. Entonces, vamos a hacerlo con este ejemplo que nos dice lo siguiente. f de xy es x al cubo y cuadrado más 5xy más 3y a la cuarta menos 6. Pues vamos a calcular su diferencial tercera, que es lo que nos pide aquí. Por tanto, lo que tenemos que hacer es calcular las derivadas parciales de orden 3 que nos están pidiendo. Para ello, como es la misma función del ejemplo de la diferencial segunda, vamos a rescatar las derivadas de orden 2 que ya tenemos hechas y simplemente tenemos que calcular las de orden 3 que nos corresponden. Entonces, si recordáis, x más y al cubo se desarrolla como x al cubo más 3x cuadrado y más 3xy cuadrado y más y al cubo. Por tanto, tendré que calcular
la de x 3 veces, la de x 2 veces y la de y 1, la de x una vez, la de y 2 veces y la de y 3 veces. Con esas 4 derivadas parciales tendré construida la diferencial. Las derivadas de orden 2 son estas, que las tenemos aquí hechas de antes, pues entonces vamos a calcular las que necesitamos. Solamente nos ceñimos a las que necesitamos. Parcial tercera de f respecto de x 3 veces en xy, pues esto nos sale 6y cuadrado. Parcial tercera de f respecto de y respecto de x 2 veces en xy, pues sería 12xy. Parcial tercera de f respecto de x respecto de y 2 veces en xy, pues voy a coger simplemente esta y la voy a derivar respecto de x. O podría coger esta y derivarla nuevamente respecto de y, me daría exactamente igual. Entonces, si derivamos esto respecto de x, nos quedan 6x. Y finalmente, la parcial tercera de f respecto de y 3 veces en xy nos queda pues 72y. Bien, pues ya tengo los elementos que necesito para construir la diferencial tercera. Entonces, la diferencial tercera para la función f en el punto xy se calculará como era x más y al cubo, que era x al cubo más 3x cuadrado y más 3xy cuadrado más y al cubo. Lo vuelvo a escribir aquí para que lo tengamos cerca. Entonces sería, lo primero, x al cubo. Pues entonces lo que tengo que hacer es la parcial tercera respecto de x 3 veces, 6y cuadrado, diferencial de x 3 veces, más 3 por la de x cuadrado y. La de x cuadrado y es esta. Pues 3 por 12, xy, y es dx2 dy, más otro 3 de x y de y 2 veces, sería 6x de x de y 2 veces. Y me quedaría la parcial respecto de y 3 veces, que es 72y, diferencial de y 3 veces. La arreglamos un poquito y esto lo que nos queda es 6y cuadrado, diferencial de x 3 veces, más 36xy, diferencial de x 2 veces, diferencial de y, más 18x, diferencial de x, diferencial de y 2 veces, más 72y, diferencial de y 3 veces. Y así se calcularían las diferenciales de orden superior, simplemente teniendo en cuenta el desarrollo de la potencia correspondiente del binomio x más y. Entonces, ¿qué tengo que hacer la diferencia a la cuarta? Pues hago el desarrollo de x más y a la cuarta y sé lo que tengo que ir poniendo. Acordémonos que el exponente de cada letra me indica las veces que tengo que derivar respecto de esa letra. Y los coeficientes que nos vayan saliendo, pues los tengo que ir colocando. Espero que os haya servido, que os haya resultado interesante y que hayáis aprendido a calcular diferenciales de orden 2 y de orden superior. Nos vemos en el siguiente vídeo, en el que ya hablaremos sobre el polinomio de Taylor y utilizaremos estas diferenciales para calcularlo.